Ciertamente hay diversidad de dones, pero todos proceden del mismo Espíritu. Hay diversidad de ministerios, pero un solo Señor. Hay diversidad de actividades, pero es el mismo Dios el que realiza todo en todos. En cada uno, el Espíritu se manifiesta para el bien común. El Espíritu Santo da a uno la sabiduría para hablar, a otro la ciencia para enseñar. Según el mismo Espíritu, a otro la fe, también en el mismo Espíritu. A éste se le da el don de curar, siempre en ese único Espíritu. A aquel el don de hacer milagros. A uno el don de profecía. A otro el don de juzgar sobre el valor de los dones del Espíritu. A este el don de lenguas. A aquel el don de interpretarlas. Pero en todo esto es el mismo y único Espíritu el que actúa, distribuyendo sus dones a cada uno en particular como Él quiere. Primer libro de Corintios 12:4 a 12:11. Soy Susana Lorenzo y en este episodio del podcast de Puentes quiero hablar de esas palabras que tienen mala fama. Creo que las palabras son como las personas. Una vez que se instala la mala fama, una vez que la gente empieza a hablar mal y a crear prejuicios que se multiplican, después cuesta mucho deshacerse de eso. Si alguien habla mal de nosotros, vamos por la calle y nos miran con cara extraviada, como diciendo, ¡ah, qué mala persona esa que va por ahí! Solamente porque hemos escuchado un chisme. Y lo mismo pasa con las palabras. Cuando estudiaba el profesorado de lengua y literatura inglesa en la universidad, me topé con el primer diccionario de etimología. Grande, hermoso, con tapas duras, casi una enciclopedia, de tapas duras, bellísimo, con unas páginas como si fuera del papel de las Biblias, ¿no? Y me fascinó esto de la etimología de las palabras, que lo que hace es darnos el origen. Se descomponen las palabras con su raíz, su desinencia, su prefijo, y cada componente nos habla de la historia, de la identidad de la palabra. Y esa identidad o vibración de la palabra original no está contaminada con el chisme, con el prejuicio, con la mala fama que muchas veces las sociedades instalan sobre una palabra para poder controlar a las personas. Comencé el podcast leyendo una cita de la Biblia que habla de los dones que el Espíritu Santo otorga a las personas, a cualquier persona. No necesariamente un santo o un sacerdote. Después de todo, los santos son o eran personas comunes y corrientes, solamente que tenían dones de los que a la iglesia no le gustaba mucho hablar. Y esos dones son los que da el Espíritu Santo. Entonces, cuando una persona tiene un don, no está poseída por el demonio, simplemente tiene un don que le ha sido concedido por el Espíritu Santo. Y como siempre comparto aquí en la comunidad de Puentes, la palabra don en inglés es gift, la misma palabra que para obsequio. ¿Qué quiere decir? Que ese don es un obsequio, un regalo de la divinidad de Dios, y como tal debe compartirse como un regalo para el resto de las personas. Estaba leyendo el significado de un par de cartas en un oráculo muy espiritual que está en inglés y hablaba de la palabra divination, divine. Y entonces me empezaron a caer todas las fichas, como decimos, y a relacionar la etimología de la palabra adivina o adivino, que tiene muy mala fama. Que es como, la iglesia prohíbe que uno sea un adivino, está mal ser adivino. Y entonces me puse a buscar la etimología de la palabra adivino o adivina. La palabra adivino deriva del verbo adivinar, y este procede del latín adivinare, adivinar o imaginar, compuesto por ad, la A y la D, que significa aproximación, y el verbo divinare, adivinar, presagiar, profetizar, derivado del adjetivo divinus, relativo a los dioses, divino, inspirado por la divinidad.
En la base de todo ello está la idea de la consulta a los dioses para presagiar el futuro y de que todo presagio o profecía están inspirados por las divinidades. Si repasamos lo que escuchamos de la Biblia sobre los dones del Espíritu Santo, uno de los dones que puede conceder el Espíritu Santo es el don de profetizar. Sigamos con la etimología. El adjetivo divinus se deriva de divus, Dios, variante de la palabra sinónima deus, Dios, y del mismo origen. Tanto deus como divus son epítetos que significan luminoso, ser de luz, para designar a los seres celestes vinculados con el cielo luminoso. Se trata de la misma raíz indoeuropea deu, brillar, ser luminoso, que da lugar en latín a la palabra dies, con S, día, espacio luminoso del ciclo corto del Sol. Esta raíz está en la base de diversos nombres propios de divinidades como Diana y Júpiter, padre de la luz, Dios Padre. Y en griego genera el nombre del dios Zeus. Del latín deus y divus también proceden otros muchos vocablos como dios, deidad, divinidad, deiforme, deificar, adiós, pordiosero y sandio. Entonces, repasemos. Adivino está formado con la palabra ad, que es proximidad, aproximación, y divino. O sea que un adivino sería alguien que está próximo a lo divino, que está próximo a Dios, que está próximo a la divinidad. ¿Me sigues? Si consultamos otro diccionario de etimología, dice que la etimología de adivinar se remonta al latín, derivando del verbo divinare, que es una forma verbal de divinus. Este último término en latín significa divino, vinculando la capacidad de adivinar con lo celestial o lo sagrado. Eso es lo que nos cuenta la identidad de la palabra, la etimología. Estamos hablando de la etimología de adivinar. Ahora, si revisamos en inglés, que tiene una palabra muy parecida porque es divine, nosotros tenemos la palabra divino o divina y en inglés divine termina en E. Y el significado de esa palabra dice que se usa la palabra divine o divino para describir algo que está provisto por o está relacionado con un dios o una diosa. O sea que lo que es divino es entregado, concedido por la divinidad, por un dios o por una diosa. Eso es lo que significa el adjetivo divine o divino. Ahora, es interesante porque en inglés la palabra divine antiguamente era la forma de llamar a los sacerdotes que se especializaban en el estudio de Dios y de la religión. O sea que antiguamente un divino o un divine era un ministro, un vicario, un sacerdote que se especializaba en el estudio de Dios y la religión. ¿Qué habrá pasado durante tantos siglos para darle tanta mala fama a la palabra adivino o adivina, cuando originalmente era alguien que estaba cerca de Dios? Se me ocurre que hubo mucho de esto de controlar a las masas y a la gente poco culta para hacerles creer ciertas cosas y poder manipular la conciencia o la mentalidad de las personas, que es algo que se hace políticamente y religiosamente aunque la gente no lo quiera aceptar. Ahora, en inglés, diviner, que sería el equivalente en español a adivino, es la persona que tiene la capacidad de encontrar agua, especialmente subterránea, con una varilla de divinación, de adivinación. Esa varilla es como una horqueta o como si fuera un tenedor, pero le falta el del medio, como una horquilla, que puede ser metálica, pero también puede ser una rama. Y con eso las personas van por las zonas desérticas o los lugares donde hay agua para localizar a través de la vibración y de la radiestesia donde hay agua subterránea para poder cavar un pozo. Yo conocí a un sacerdote en Cutralcó, en Neuquén, que tenía esa capacidad, un sacerdote católico, que con una rama de olivo lo que hacía era detectar dónde había agua.
Es más, ya lo contaré detalladamente después, pero mi padre me encargó que fuera a buscar a este sacerdote porque mis padres y mi hermano vivían en unos lotes que no tenían servicios, no tenían agua. Entonces mi padre tenía la idea de perforar un pozo para obtener agua dulce, para beber, para limpiar y para todo lo demás. Así es que fui a buscar a este sacerdote y lo vi trabajar con la rama de olivo y lo vi cómo marcaba las zonas. Mi padre iba con las estacas y el sacerdote se le marcaban las manos cuando esta varilla, digamos en forma de horquilla de olivo, vibraba en sus manos cuando detectaba el agua. Eso en inglés se llama Water Diviner, que voy a compartir aquí en los enlaces un tema musical de Ludovico Einaudi que se llama Water Diviner. O sea que el adivinador de agua en inglés es alguien que tiene el don de detectar dónde hay agua. Incluso también se le llama diviner o adivinador a la persona que puede detectar metales o minerales bajo tierra con una técnica bastante parecida. En inglés, el adivino que nosotros le llamamos es el fortune teller, que sería la persona que cuenta la fortuna o que cuenta el futuro o que nos adivina la fortuna o nos dice qué es lo que va a pasar. Se distingue la palabra diviner, adivinador, de la palabra fortune teller, que es la persona que nos cuenta la fortuna, el destino o el futuro. Entonces, ¿por qué estoy hablando de todo esto que tiene que ver con la etimología? Porque generalmente tengo la costumbre de repetir que no soy adivina y que no hago tarot adivinatorio. Porque yo también me dejé llevar por esta corriente de la mala fama de la palabra adivina. Y sin embargo, si estudiamos el origen, la identidad de la palabra adivino, ad divina, un adivino, un diviner como es en inglés, es una persona que tiene un don divino que le ha sido concedido por Dios y que por lo tanto está más cerca de Dios para ser intermediario o puente de mensajes entre Dios y el resto de las personas. ¿Qué hacían los profetas? Que es uno de los dones del Espíritu Santo, profetizar. Lo que hacían era anticipar, como los fortune teller, como esas personas que contaban la fortuna, el destino o el futuro, lo que hacían era contar lo que iba a pasar, porque lo podían ver de antemano, como un don del Espíritu Santo. Entonces, ¿de qué estamos hablando? Estamos hablando de que en realidad soy una divina y que me acabo de dar cuenta que soy ad divina, que soy una divina que actúa como puente a través de esta interpretación de la lengua del tarot, porque el tarot es un lenguaje, es un idioma. Como dice el maestro Jodorowsky, se habla tarot. Es un idioma simbólico, así como lo era el tarot egipcio y los jeroglíficos, y uno interpreta ese lenguaje a través del don de acceder a cierta información o cierta sabiduría concedida por Dios. O sea, que cuando alguien me pregunte ahora, ¿eres adivina? Sí, soy adivina, porque estoy cerca de Dios, porque estoy próxima a Dios, porque todo lo que hago es con Dios y en Dios, y porque cada uno de los dones que uso y comparto fueron concedidos por Dios y el Espíritu Santo. La palabra adivino o adivina entonces está vinculado a la capacidad de adivinar con lo celestial o lo sagrado, o sea que cuando alguien informa, traduce, interpreta información recibida desde Dios, es un adivino. Entonces, un adivino no es alguien que se inventa o que ejerce alguna actividad poco feliz o poco luminosa. Al contrario, es una actividad que está relacionada con la luz, que está relacionada con Dios, porque lo que hace es brindar sabiduría, compartir luz y dar luz a la oscuridad de conflictos o de temas que a veces confunden a las personas. La cita bíblica que compartí al principio del podcast sobre los dones del Espíritu Santo es una cita que me gusta compartir siempre en Semana Santa, porque estoy convencida de que hay dos portales energéticos en los que uno debe renovar sus votos y sus dones, consagrar sus dones. Uno de esos portales es en Viernes Santo y otro de los portales es el 24 de diciembre. Y sobre todo en Viernes Santo me gusta renovar mis dones.
Me gusta consagrar mis dones y renovar mis votos y consagrar cada cosa que hago a Dios, al Espíritu Santo. Y hacer todo con Jesús en el corazón, sabiendo que lo que se me ha concedido por orden divino, como un don o como una capacidad o como un talento, no importa si tiene mala fama entre los hombres. Dios lo ha puesto en mí porque Él así lo quiere. Y quien tenga ojos para ver, que vea. Y quien tenga oídos para oír, que oiga. Así que cuando me pregunten, ¿eres adivina? Sí, soy adivina. Tengo un par de dones de esos que menciona el Espíritu Santo y ya no me avergüenza. Porque vivo en Dios y con Dios y porque mi trabajo está íntegramente consagrado a Dios. Y esos dones, que muchas veces la gente quiere creer que tienen mala fama o les multiplican la mala fama, esos dones son divinos. Y seguramente tú también tienes algún don divino, porque cada persona es un ser divino, un ser creado para estar cerca de Dios, para estar próximo a Dios, para dejar que Dios viva en tu corazón y desde ahí puedas iluminar la vida de las otras personas. Gracias por tu escucha atenta. Voy a dejar en los comentarios y en la descripción sobre todo un par de enlaces. La música de Ludovico Einaudi con Water Diviner, el adivino de agua, y una canción de Carla Morrison sobre la divinidad.